Carlos fija la vista en el calendario de la pared. Es el día 25. Con los dedos tensos, abre la aplicación bancaria en su teléfono. La pantalla muestra el resultado: $10. Es todo lo que queda tras cubrir el alquiler. Sobre la mesa, una pila de facturas pendientes se eleva formando una torre inestable. Carlos se levanta, toma su tarjeta y camina hacia el cajero automático más cercano. Sus dedos tiemblan al introducir el plástico en la ranura. El cursor parpadea mientras la máquina procesa la solicitud. Segundos después, la pantalla emite un pitido seco y muestra el mensaje: fondos insuficientes. Carlos presiona el botón de cancelar, pero la pantalla se queda congelada. El aire parece faltarle. Mira a su alrededor, buscando una alternativa, pero la calle está vacía. Vuelve a intentar la operación. Introduce el código, selecciona retirar $10 y espera. La máquina expulsa el recibo. Otra vez, el mismo mensaje. La realidad golpea con fuerza. Carlos guarda la tarjeta en el bolsillo, aprieta los puños y se queda inmóvil frente a la pantalla. El dinero no aparece. La cuenta sigue en cero. La desesperación se asienta en su pecho mientras el sol comienza a ocultarse tras los edificios. Carlos se aleja del cajero y camina hacia su coche. Es un modelo de alta gama que adquirió mediante un crédito a largo plazo hace 2 años. Al girar la llave, el motor responde con un chirrido metálico, un sonido que delata el desgaste oculto bajo la carrocería. Se sienta y golpea el volante. En el asiento del copiloto descansa un teléfono móvil de última generación, cuya pantalla brilla con notificaciones de recordatorios de pago. Este dispositivo, al igual que el vehículo, está siendo pagado en cuotas mensuales que consumen gran parte de su sueldo. Carlos enciende el motor y comienza a conducir hacia su trabajo. Durante el trayecto, revisa mentalmente la lista de sus obligaciones financieras, intereses bancarios, suscripciones de entretenimiento y servicios básicos. Trabaja 10 horas diarias, pero cada dólar que ingresa se disuelve antes de llegar a sus manos. El peso de estas deudas se siente en el habitáculo. Cada vez que el coche rebota en un bache, Carlos siente la presión de las cuotas pendientes. Mira el tablero del vehículo, calcula los meses que faltan para terminar de pagarlo y aprieta el acelerador. La velocidad aumenta, pero la carga de sus compromisos financieros sigue siendo la misma, convirtiendo cada kilómetro en una carrera contra un tiempo que siempre le exige más dinero. A 3 calles de distancia, Elena se sienta en su pequeña oficina. La luz de la mañana ilumina una mesa despejada donde solo descansa un portátil abierto. Ella desliza el cursor por la pantalla, centrada en una hoja de cálculo, en la columna de la izquierda. Registra con precisión los ingresos que recibe cada mes. En la columna de la derecha enumera una serie de activos que ya operan de forma independiente. Elena pulsa una tecla y el cursor salta a una celda específica donde se visualiza el rendimiento acumulado. No hay desorden, no hay facturas acumuladas ni papeles sueltos. Ella revisa cada cifra, verifica los márgenes de beneficio y ajusta los porcentajes de reinversión. Sus dedos se mueven con cadencia sobre el teclado. Mientras el mercado fluctúa, ella observa cómo los números crecen en su pantalla. No reacciona con euforia. Simplemente toma una decisión y ejecuta una transferencia automática hacia un fondo de inversión. La pantalla muestra la confirmación de la operación en verde. Elena cierra el archivo y abre una nueva pestaña para analizar las tendencias de la semana. Cada movimiento en su oficina está calculado. La diferencia es evidente. Mientras otros trabajan para cubrir gastos, ella observa cómo sus activos generan el flujo necesario para sostener su sistema. El silencio de la oficina solo se interrumpe por el leve tecleo de sus dedos sobre la superficie de plástico, confirmando que cada moneda sigue su curso programado. Elena detiene su mirada en la ventana, recordando un martes de hace 3 años. En aquel entonces, su rutina era un espejo de la actual situación de Carlos. Tenía una suscripción a un gimnasio de lujo que apenas utilizaba y un coche de alta gama que absorbía su sueldo. Un día, tomó una decisión drástica. Entró en el concesionario, entregó las llaves y canceló cada contrato de servicios no esenciales. El vacío que dejaron esos objetos no fue una pérdida, sino el espacio necesario para una nueva estructura. Con el dinero obtenido por la venta del vehículo, compró una pequeña propiedad en las afueras.
Ese inmueble pasó a ser su primer activo real, rentado a 2 estudiantes que cubrían los costes de mantenimiento. Elena recuerda cómo tuvo que aprender a moverse en transporte público y a limitar sus gastos diarios durante meses. No fue fácil. Hubo días en los que tuvo que decir que no a planes sociales para mantener intacto su plan de ahorro. Cada moneda que ahorraba se destinaba a la cuota de su inversión. Ese sacrificio inicial fue el motor de su libertad actual. Hoy, al ver los números en su pantalla, Elena comprende que la diferencia entre su vida de entonces y la de ahora no fue la suerte, sino la voluntad de sacrificar la apariencia externa para construir una base sólida que hoy finalmente trabaja por ella. Mientras Elena dedica sus sábados a profundizar en estrategias de diversificación, Carlos se encierra en una jornada interminable. Elena escucha un seminario financiero, toma notas en su libreta y ajusta los porcentajes de su presupuesto con la calma de quien construye un edificio piedra a piedra. Ella no busca el consumo inmediato, sino que prepara el terreno para la siguiente inversión. A pocos kilómetros, Carlos sale de su puesto de trabajo tras 10 horas de actividad constante. Su mente repasa la lista de facturas que vencen mañana. Cada dólar que ingresa en su cuenta bancaria se desvanece al instante. Intereses de préstamos, cuotas de suscripciones y gastos de mantenimiento de objetos que apenas utiliza. Él se desplaza entre las estanterías de un supermercado, contando las monedas antes de elegir qué comprar para cenar. Elena, en su escritorio, analiza el mercado y proyecta sus ingresos para los próximos 2 años. La brecha se ensancha con cada segundo que pasa. Mientras ella convierte su tiempo en activos que generan nuevos recursos, Carlos entrega su tiempo para mantener un estilo de vida que le resta capacidad de maniobra. Ella avanza hacia la libertad financiera con pasos firmes, mientras él corre en una cinta estática, consumiendo su energía en un esfuerzo que no produce crecimiento, sino que apenas cubre las grietas de su propia economía. La diferencia de dirección es clara, y el peso de esa realidad comienza a hacerse notar en el ritmo de sus vidas. Carlos se detiene frente al espejo del baño. Sus dedos rozan el borde del lavabo, apretando la cerámica hasta que los nudillos se tornan blancos. Sobre la encimera, una pila de facturas y estados de cuenta bancarios forman un abanico desordenado de cifras en rojo. Sus ojos recorren los números una vez más, buscando un margen que no existe. El ritmo de su respiración se acelera, volviéndose corto y errático. Carlos intenta tragar saliva, pero siente un nudo que le bloquea la garganta. La mano con la que sostiene el último resumen bancario comienza a temblar, haciendo que el papel cruja en el silencio del cuarto. Su reflejo muestra una mirada fija, cargada de una tensión que recorre sus hombros y tensa los músculos de su mandíbula. De repente, suelta el papel. El documento planea hasta el suelo. Carlos se apoya con ambas manos contra el espejo, bajando la cabeza. El sudor frío perla su frente. El peso de las deudas acumuladas durante meses se convierte en una presión física, un golpe seco que le obliga a cerrar los ojos con fuerza. No hay más espacio para excusas ni para eludir la realidad. El estallido de su ansiedad es inminente. Carlos golpea suavemente la superficie del espejo con la frente, buscando un punto de apoyo mientras el pulso martillea en sus sienes. El estilo de vida que sostenía se ha desmoronado ante sus propios ojos, dejándolo frente a un vacío que ya no puede ignorar. Carlos se aparta del espejo y comienza a caminar en círculos por la habitación. En su mente, 2 imágenes se superponen con nitidez. Por un lado, el agotamiento constante, horas extras sin fin, el motor de su coche fallando, el teléfono que debe pagar y la presión de seguir sosteniendo una imagen que lo asfixia. Por otro lado, un escenario distinto: vender el coche, cancelar las cuotas mensuales y empezar desde cero con el capital recuperado. Sus manos se cierran en puños. Cada opción es una batalla. Mantener la fachada actual significa caminar hacia el colapso, mientras que soltar sus pertenencias representa un abismo de incertidumbre que lo aterra. Carlos se detiene frente a la ventana. Mira hacia la calle, donde el tráfico fluye ajeno a su tormenta interna. El conflicto se intensifica en su pecho.
Siente el peso de las cuotas pendientes como una cadena física que le impide moverse. Se pregunta si el miedo a perder su estatus es mayor que el deseo de recuperar su libertad. Sus dedos tamborilean contra el cristal. Debe decidir ahora: continuar alimentando sus pasivos hasta el agotamiento total, o vender su coche y cortar las suscripciones para construir su primer activo real. El silencio en la habitación se vuelve denso, cargado de la urgencia de su dilema. Carlos respira hondo, intentando estabilizar el pulso. Ya no puede seguir viviendo en la cuerda floja. La fachada de éxito se agrieta, y él sabe que el tiempo para fingir se ha terminado. La encrucijada es absoluta. El reloj marca las 6 de la tarde. En el escritorio, el teléfono vibra con una notificación de pago pendiente. Carlos extiende la mano, rodea el dispositivo con los dedos y presiona el botón de bloqueo hasta que la pantalla se apaga por completo. El brillo artificial desaparece, dejando la habitación en penumbra. Es un silencio repentino, un corte seco con la red de gastos que lo mantenía atado. Carlos suelta el aparato sobre la mesa y se aleja de él, dejando el objeto inerte. A 3 calles de distancia, Elena se sienta frente a su escritorio. Desliza la tapa de su portátil, abriéndolo con un movimiento fluido. La luz de la pantalla ilumina sus manos mientras teclea con determinación. Abre la plataforma de gestión de inversiones y revisa el estado de sus activos. Cada clic es una decisión estratégica. Mientras Carlos ha dejado de alimentar su fachada digital, Elena expande su capacidad de generar ingresos. Carlos camina hacia la ventana y observa la ciudad, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Elena, en cambio, ajusta los parámetros de su segunda fuente de ingresos, moviendo capital con precisión. La diferencia no está en el esfuerzo diario, sino en el destino de cada moneda que pasa por sus manos. El ciclo se ha roto para uno y se ha acelerado para la otra. Carlos abre su cartera. Los dedos rozan el plástico de la tarjeta bancaria, el mismo instrumento que ha alimentado su deuda durante meses. Con un movimiento firme la extrae y la guarda en el compartimento más profundo del bolsillo. No volverá a usarla para gastos superficiales. Se pone de pie, toma sus llaves y sale de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Camina por la acera, dejando atrás los escaparates iluminados y la tentación de las compras impulsivas. Cada paso sobre el pavimento resuena con una nueva intención. Sus ojos escanean el entorno, pero ya no busca objetos que poseer, sino el camino más directo hacia su hogar. Al llegar, entra y enciende la luz principal. Sobre la mesa, la torre de facturas pendientes espera. Carlos arrastra una silla, se sienta y despliega cada papel frente a él. Saca un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Por primera vez, no evita los números. Registra el total de los intereses, suma las cuotas de las suscripciones y anota el saldo real de su cuenta bancaria. La realidad es cruda y los números no mienten, pero al verlos plasmados en el papel, el caos se convierte en un problema manejable. Carlos marca el primer objetivo en su lista: eliminar la deuda más pequeña. La transformación ha comenzado, no con promesas vacías, sino con el registro minucioso de su propia realidad financiera. La riqueza no es la cifra que aparece en un talón de pago al final del mes. La riqueza es la trayectoria que sigue cada moneda al salir de tus manos. Carlos, mira el cuaderno. Los números siguen ahí, pero ahora tienen una función distinta. Son las piezas de un rompecabezas que él mismo ha empezado a armar. Elena, a pocas calles, cierra su portátil. Ella no espera a que el dinero llegue. Ella lo dirige hacia donde crece. La diferencia entre ambos no radicaba en sus salarios, sino en la dirección que elegían para su capital. Uno consumía para mantener una imagen, la otra invertía para ganar tiempo. Ahora, Carlos toma el bolígrafo y tacha la primera suscripción innecesaria. El papel se rompe bajo la presión de su trazo. Es un sonido pequeño, pero marca el fin de su inercia. El primer paso hacia la libertad no ocurre en un banco ni en un mercado de valores. Ocurre en el momento exacto en que dejas de ser un consumidor pasivo y decides convertirte en un creador de activos. El reloj sigue avanzando. La oportunidad no está en el mañana,
está en la decisión que tomas al soltar lo que no necesitas. Mira tus facturas. Toma el control de tus números y comienza a construir tu propio camino. La libertad es una estructura que se edifica paso a paso, moneda a moneda, día tras día.